Ivana, mi nombre es Ivana. Nací el 26 de agosto del 2000 en un pueblo llamado Balboa, Risaralda. Mis momentos que he recordado son cuando mis padres me bautizaron y estaba toda mi familia reunida. Ya a los 2 años me trajeron para acá, a Pereira, para vivir con mis padres. Y muchas veces mi papá me decía que me quería. Al pasar el tiempo, mi mamá estaba en embarazo de mi hermano. Y mi papá nunca quiso a mi hermano. Y cuando nació mi hermano, él le dijo a mi mamá que le dijera a mis abuelos que si lo podían cuidar. Mi mamá llorando no quería dejarlo con los abuelos y ella le dijo que ella quería verlo crecer, pero él le dijo que no, porque él no quería a ese niño. Entonces mi mamá tomó una decisión muy difícil para ella. Fue donde mis abuelos y ella les dejó el niño para que lo criaran. Y fueron pasando años y mi mamá se había dado cuenta de que estaba esperando otro hijo y ella le contó a mi papá. Y él no dijo nada. Y al poco tiempo ya lo había tenido y mi mamá se sentía feliz y a la vez se sentía triste. Y fueron pasando los años. La felicidad que teníamos ya no era la misma. Cuando me dijeron que me iban a meter a estudiar, yo me sentí feliz. Y cuando yo llegaba del colegio, mi mamá mantenía llorando. Y yo le pregunté, ¿por qué estás llorando? Y ella me respondió, porque su papá me pegó. Y luego nos fuimos para otros lugares, fincas como Altagracia, La Florida y otras que no me acuerdo del nombre. Mis instantes son cuando mis abuelos me hacían reír junto a mi madre. Y locuras que uno hacía cuando era chiquilla. Y van pasando los años y se me va olvidando las locuras. Poco a poco va pasando el tiempo, uno va madurando. Mi meta es terminar la secundaria con la ayuda de Dios. Y mi sueño es ir hasta la universidad y trabajar. Y también ayudarle a mi madre y a mis hermanos. Y seguir estudiando la carrera que yo siempre he querido. Mi nombre es Sonriente, tengo 17 años y vivo en Pereira con mis abuelos, madre y 2 hermanos. Nací el 8 de mayo en el 2002 en la Virginia, Risaralda. Mi madre se llama Mónica, tiene 35 años, madre de 3 hijos, 2 mellizos y mi persona. Mis abuelos, Ricardo Mapito, Rosa Mapita. Mis hermanos Sebastián y Nidia han sido las personas que desde chiquita han estado a mi lado y que son indispensables. La gran parte de mi infancia fue en la finca, unos años maravillosos, de niñez en donde viví las mejores risas de todos mis años. Mi padre me abandonó al saber que venía en camino. No le guardo rencor, pero no quiero ni me interesa saber nada de él. Para mí es un ser despreciable y un poco hombre. Pero fui recompensada ya que tengo la mejor madre y mis papitos, que son mi vida entera. Al lado de ellos he vivido los momentos más felices de mi vida y he aprendido quiénes son las personas que merecen estar en mi corazón. El momento más triste y doloroso de mi vida fue una dura separación de mis papitos. Mi mundo gira alrededor de ellos y al ver que solo mi mapita estaba conmigo porque mi mapito se fue de la casa, sentí que mi vida se iba cayendo poco a poco. Fue cuando comencé a cortarme, cortadas que dejaron cicatrices en mi cuerpo que nunca olvidaré. Noches de llanto y momentos que no quería seguir. 2 personas fueron importantes para que me recuperara: Pamela Cabrera Ángel, profesora, y Ana María Martínez, profesora. Fueron una fuente de apoyo grandísimo y aún lo son. Aún guardan un lugar en mi corazón. Luego mis mapitos volvieron y cada día mejoraba más. He logrado crecer cada vez más como persona. Quiero lograr mucho más en mi vida y lograr que cada día mis papitos se sientan orgullosos de mí. Mi primera meta es graduarme y comenzar pedagogía infantil en la UTP. Hacer de mi educación algo útil y prosperar. Sueños. Todos tenemos sueños y el mío, el primero de todos, es que Dios me permita tener a mis mapitos por muchísimos años más. Que vean cómo ha sido mi evolución y mi aprendizaje. Por último, estoy en grado 11, ya casi me gradúo y es hora de pensar qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida. En el amor me ha ido algo mal. Tuve un noviazgo de 1 año y medio y con esa persona sufrí demasiado. Ahora me estoy dando una oportunidad con otra persona que me ha demostrado sus sentimientos y lo que realmente quiere. Mi nombre es Salomé, tengo 15 años, vivo con mi mamá y mi padrastro.
Tengo una hermana de 19 años que en estos momentos vive con el esposo. Tengo 2 hermanastros. Los considero como si fueran mis hermanos de sangre porque desde chiquitos nos han criado juntos. Mi papá nos abandonó a mi hermano y a mí desde chiquitos. Cuando él se fue yo tenía 2 años de edad. Él, mucho antes de irse, le daba mala vida a mi mamá. Le llevaba las mozas a la casa y le pegaba muy duro. Un día le pegó tan duro a mi mamá con un machete que le rajó la espalda y se la tuvieron que llevar para la clínica. Le tomaron fotos que aun cuando las veo lloro. Cuando mi mamá vivía con él la violó y yo no fui un embarazo deseado. Desde la última vez que mi papá le pegó a mi mamá, se llevó todo lo de la casa sin importarle mi hermana y yo. Dormíamos en el piso por culpa de él. A mi mamá le tocaba pedirle cada momentico a la vecina que nos guardara la comida en la nevera de ella. Hasta muchas veces no le hacían el favor y le daban la espalda. Un día mi supuesto papá le hizo quitar la custodia a mi mamá. Mi hermana se fue a vivir con él y yo no quería irme del lado de mi mamá. Toda mi vida he sido muy apegada a ella sin importar los problemas. Un día mi papá hizo ir a vivir a mi mamá a otro lado y yo me fui con ella. No teníamos nada, muchas veces hasta no comíamos. Mi papá le hizo brujería a mi mamá para que en la vida le fuera mal y no consiguiera nada. A ella le tocó vender chance para darme de comer y mandarle a mi abuelo para que alimentara a mi hermana. Le tocaba lavar ropa de trabajo toda engrasada, muchas veces humillársele a la gente para que nos diera un almuerzo, nos lo negaban y nos tocaba aguantar hambre. Si comía ella, no comía yo. Cuando mi mamá y yo vivíamos en la sierra, Puerto Nari, Antioquia, mi mamá pagaba arriendo en una piecita. Un día mi mamá se consiguió un novio y se fueron a tomar y me dejaron sola en la casa. Teníamos un vecino, a un viejito, y ese día ese señor me sacó por la ventana y me llevó para la casa de él y me iba a violar. Cuando llegó mi mamá se dio cuenta que no estaba, se asustó mucho y empezó a llamar. El viejito me tapaba la boca para que yo no gritara, entonces yo lo mordí y salí corriendo para donde mi mamá y a mi mamá le dieron ganas de matarlo y cuando le estaba pegando llegó la policía y se lo llevó. Entonces mi mamá terminó con el novio por mí, para no volverme a dejar sola mientras iba a trabajar. Me dejaba en casa de una amiga fiel que se llamaba Doris. La señora en estos momentos está viviendo en Bogotá, porque tuvo un problema en la sierra y se fue para Bogotá cuando vivíamos con ella. Tuvo un accidente y perdió un pie. Ella me seguía cuidando, con el esposo de ella se ponía a pelear y un día le tiró una silla y yo estaba durmiendo y me cayó a mí en los pies y ella le decía que se calmara, que porque me iba a despertar, mientras yo me hacía la dormida. El esposo de ella le hacía propuestas a mi mamá de que se acostara con él, que me daba todo a mí, que le daba plata a ella, mas sin embargo ella dijo que no y se fue a pagar una pieza para ella, porque Doris no me dejó ir con ella porque me tocaba aguantar hambre. Mi mamá la visitaba a ella y a mí cuando el esposo no estaba. Un día le salió un buen trabajo y a mi mamá de comprar un negocio de juegos y ella lo compró con una plata que tenía ahorrada para la confirmación de mi hermana y mi mamá con el negocio recuperó la plata para la fiesta. Mi mamá viajó conmigo para la fiesta con mi hermana. Cuando llegamos fuimos a comprar todo para la fiesta. Mi mamá hizo la fiesta y volvió y se fue, pero ya no conmigo. A mí me dejó con mi abuelo y yo me puse a llorar y me enfermé y me hospitalizaron. Casi me muero de pena moral. Mi mamá seguía trabajando en el puesto de juegos y conoció a mi padrastro. Él era paraco y lo iban a matar a él y a todos los del grupo de él. Él se puso a llorar porque no iba a alcanzar a conocer los hijos. Mi mamá se lo trajo para Pereira y él empezó a coger café mientras mi mamá iba a horas a buscarle trabajos. Un día mi hermana le confesó a mi abuela lo de la brujería de mi mamá. Mi hermana llevó a mi abuelo hasta donde estaba eso enterrado, en una tumba de un muerto. Cuando lo encontraron un huevo encintado con cinta negra, unos calzones de mi mamá, fotos y joyas. Desde ahí empezó a cambiar la vida de mi mamá. Ahora mi mamá es prestamista, mi padrastro es un oficial, ya tenemos muchas cosas en la casa, gracias a Dios no nos falta nada. Mientras mi papá se le humilla a una señora y ella lo trata muy muy mal, y cuando nos vio grandes ahí sí va a visitarnos y a preguntarnos cómo estamos, mientras que antes no le importaba. Cuando mi hermana se fue de la casa, mi papá no volvió a visitarme. Cuando quiere me habla, yo a él no lo quiero. Y cuando lo veo me le escondo. Me da rabia hablar con él, no nos ayuda en nada. El año pasado la plata del subsidio se nos la gastó, la plata a mi hermana y a mí. Toda la vida hemos vivido acá en Pereira y con la ayuda de Dios estoy saliendo adelante con mi mamá, sin el apoyo de un papá y sin importar los obstáculos que la vida nos ponga. El año pasado se murió mi abuelo, era el 23 de septiembre, el día de mi cumpleaños. Ha sido el peor cumpleaños que yo he podido tener. También admito que extraño mucho a mi abuelo.
Ernestina. Mi nombre es Ernestina. Nací el 10 de julio del 2001 en la ciudad de Manizales. Hasta mis 15 años de edad viví con mi madre, mi padre y mi hermano mayor. Siempre vivimos en casas de familiares o personas que nos ayudaran, ya que no teníamos suficientes ingresos económicos. A donde íbamos siempre terminaban echándonos, ya que mi padre tenía problemas mentales. No podía controlarse en sus momentos de rabia, tristeza o desesperación. Sin embargo, a pesar de todo, siempre fue mi persona favorita. Lo amaba, aunque por su culpa no vivimos de la mejor manera. Aunque por su culpa mi madre siempre llorara y aunque siempre nos maltratara. Cuando cumplí 5 años, mi madre volvió a quedar embarazada de mi padre, aunque dijera que lo odiaba y le deseara la muerte. Cuando nació mi hermano menor, mi padre se marchó y mi madre nos dejó a mi hermano mayor y a mí en una casa grande, con unas personas desconocidas. Aunque mi hermano se sintiera mal, siempre estuvo ahí para mí y yo siempre estuve ahí para él. Un año después, mi padre volvió por nosotros. Al parecer ya no era el mismo, tenía un mejor semblante, parecía haber cambiado. Mi padre nos llevó con él a casa de sus padres, mis abuelos. Al principio era muy cómodo. Nos sentíamos muy felices, pero empecé a notar que mi padre no había cambiado. Seguía violento, a veces le daban ataques de ira y mis abuelos se iban huyendo de él. Solo quedábamos mi hermano y yo con él, con mi padre, en esa persona a la que tanto amaba, pero que al mismo tiempo temía. A veces era yo, a veces era mi hermano, pero siempre tenía que hacer algo para lastimarnos. Y aunque nos hacía tanto daño, las heridas sanaban rápido, porque aunque hacía cosas que nos herían, siempre nos ayudaba a curarnos. Aunque no solo nos lastimó a nosotros, sino que a muchas otras personas. Sé que no era su culpa y que en el fondo era una muy buena persona. Poco después empecé a notar a mi hermano algo raro. A veces temía estar con él. Se estaba empezando a parecer demasiado a mi padre. Cuando estábamos juntos le daban ataques de ira de un momento a otro sin razón alguna. Mi padre empezó a tener muchos problemas. Cuando tenía 8 años, mi madre fue a buscarnos. En el momento en que la vi quedé impactada. Yo prácticamente ni me acordaba de ella. Fue como ir con una desconocida. Fue cuando nos vinimos a ir a Pereira, en una casa de mis abuelos paternos. No era lo mejor, pero al menos teníamos un techo. Mi madre trabajaba todos los días de 7 a.m. a 10 p.m. Siempre se iba desde las 7 a.m. con mi hermano menor. Mi hermano mayor y yo nos quedábamos en casa y a veces íbamos a estudiar. Los vecinos a veces ponían quejas porque nos dejaban solos en casa por mucho tiempo. A veces solo nos íbamos todo el día. Casi siempre íbamos al río a pescar. No pescábamos nada. A veces íbamos a visitar a mi padre. Hasta ese momento para mí, mi única familia, mi amigo y la persona más importante para mí era mi hermano. Nadie me importaba más que él. Momentos. Un día mi papá fue a visitarnos y mi mamá lo apuñaló. Desde ese día no volvió. Recuerdo que cuando mi madre se iba a trabajar, mi hermano y yo íbamos a casa de un señor que le daba dinero por hacer cositas. Cuando tenía 9 años murió mi padre. Nuestras vidas empezaron a cambiar. Mi hermano no era el mismo. Cuando cumplí 13 años, a mi hermano y a mí nos echaron del colegio en el que estábamos y terminamos aquí, en el basurero de todos los demás colegios. Aquí conseguimos un grupo de amigos, siempre estábamos con ellos, éramos como una familia. Pensé que siempre sería así, que mi hermano y yo estaríamos juntos en las buenas y en las malas, que siempre nos ayudaríamos el uno al otro. Pero él consiguió novia y ella era su todo y lo sigue siendo. Ahora solo le importa a ella y no le importa todo lo demás a su alrededor. Yo por mi lado también conseguí a alguien importante. Poco a poco ese alguien se convirtió en mi todo. Ya no me importaba nada ni nadie a mi alrededor, solo él me importaba. Lo amé y lo sigo amando. Fueron los 3 mejores años de mi vida, junto a ese pequeño ser insignificante para otros, pero todo para mí. Cuando se marchó, se llevó un pedazo de mí. Habría preferido que en su lugar se fuera cualquier otro. Heil Hitler, de la Santísima Trinidad, Bolívar, mi gatito. Mi nombre es Juan,
Nací el 20 de enero a las 2 de la tarde. Mi biografía no es tan larga, solo tengo memoria desde los 7 años. Toda mi vida he vivido con mis abuelos. Yo me describía como un niño diferente a los demás. Incluso hasta en la actualidad no tengo muchos recuerdos. Yo siempre he sido un niño sentimental y muy débil en muchos sentidos, y aún lo sigo siendo. Soy un niño que llora por muchas cosas. Siempre he detestado mi forma de ser, tanto en lo sentimental como en lo físico. Siempre me he cogido odio por las personas. Desde que tengo memoria siempre me han hecho bullying, hasta mi propia familia. Soy de las personas que no les gusta hablar de lo que pasó o siente. Soy muy callado para ese tema. He crecido sin el amor y cariño que un niño debe necesitar y tener. Mi niñez fue todo de dolor, sufrimiento, abandono, muerte. Mi niñez fue dura porque mi padre me abandonó desde pequeño, y desde ese momento fue que comenzó todo mi sufrimiento. Más adelante conocí a una persona que yo me sentía seguro al lado de él. Esa persona era mi padrastro. Él era una persona que yo admiraba mucho. Lástima que lo hayan matado. Me dolió mucho haberlo perdido. No pude estar mucho tiempo con él, y yo me arrepiento de ese día porque tenía la oportunidad de estar con él y la desperdicié ese mismo día. Casi pierdo a mi madre también, porque ella estaba cuando él murió. Ese día se me rompió un sueño. Pasó el tiempo y entré al colegio. Todos los años que llevo estudiando han sido muy duros y dolorosos porque he sido la persona que han cogido para burlarse, pegarle, maltratarlo. Un pasado duro. Ya en la actualidad soy una persona que solo tiene un sentimiento hacia él mismo, y es el odio. Y siempre será así. Yo me baso en lo que más importa, que es cómo están las personas, y conmigo pues no importa lo que pase, ya no me preocuparé por mí, solo me importan los demás. Mi pensamiento es que siempre estoy triste, pero le doy una sonrisa a la vida y ya no soy de las personas que están felices. Todo está basado en una sonrisa falsa. Nací el 21 de mayo del 2001. Mis padres se separaron cuando yo tenía tan solo 2 meses. Tuve una infancia difícil. Cuando tenía 3 años me descubrieron una enfermedad. Me faltaba un huesito en la columna y me operaron. Todo salió perfecto, a la semana ya estaba corriendo alegre. Pero no todo fue felicidad. La enfermedad se me deterioró más. La columna se desvió, una leve desviación. El médico hizo mucho por mí. Fue mi segundo padre, le cogí tanto cariño por haberme salvado la vida, pero el deterioro era más cada día. Cada año se desviaba más mi columna. A los 7 años me volvieron a operar. Todo fue un éxito, la recuperación fue excelente. Estudiaba como una niña común y corriente. Yo no veía las consecuencias de mi enfermedad. Veía la vida tan feliz, seguí mis estudios sin importar la indiferencia de los demás, que me veían como si yo fuera un bicho raro, pero era tan solo una niña con una simple enfermedad. Mi abuela me acogió desde muy niña. Mi madre fue desplazada por la muerte de mi abuelo. Toda mi familia materna se tuvo que ir. Yo me quedé con mi abuela y seguí mi vida al lado de ella. Donde mi madre en las vacaciones pasaba el tiempo con ella, no me separaba de ella hasta que llegaba el día y volvía donde mi abuela. A los 14 años seguía con las citas médicas, con alguna esperanza de que todo iba a acabar, pero no fue así. Era al revés, todo empezaba de verdad, todo se fue complicando cada vez más, con alguna ilusión, pero al fin y al cabo era una ilusión. Empezó con una cosa, pero no fue así. Ni los médicos sabían lo que tenía. Mi cuerpo no se desarrolló. Era un martirio, los comentarios eran cada día más difíciles. Yo los evitaba, no les daba importancia. Mis compañeros nunca me trataban mal. Se los agradezco tanto, en verdad. Cada día estaba más convencida que Dios era solo un mito por todo lo que me pasaba. Decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no soy una persona que le hace daño a la humanidad? Pero solo era un pensamiento nada más. Terminé mi 8º año sin ningún problema, pero hasta ahí llegó mi felicidad. Todo fue de mal en peor. Mi respiración, mi estado físico. Empecé un año nuevo y solo pudieron un mes a estudiar. Mi familia me celebró mis 15 y mis amigos del colegio tuvieron la iniciativa de visitarme. Ese día me sentí muy alegre, algo que no me esperaba.
No quería nada porque mi sueño era tener un gran vestido de princesa, pero no pude. Todo era una negación en mi vida. Me hospitalizaron, mi médico da toda mi vida. Mi médico da toda mi vida, no daba nada por mí. Dijo que no me operaba, que no quería una decepción, pero no lo culpo. Nadie querría que una persona amada estuviera entre la vida y la muerte. Llegó un médico que me dijo que tenía una oportunidad, pero que las esperanzas eran muy pocas. Podía morir o vivir o quedar en una silla de ruedas o en coma. Pero no me importó, dije que sí, no me importaba morir porque tenía una esperanza muy mínima, pero una ilusión. Duré un mes hospitalizada. Al médico que me iba a operar, la EPS le dijo que no. Me remitieron a Bogotá. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, que a los niños no los llevaban a matarlos sino a salvarlos, hasta que uno me dijo: yo la opero, pero ya sabe cuáles son los riesgos. Me dieron de alta y volví al colegio después de medio año. Tenía tanto miedo que me operaran porque en Bogotá me dieron tan pocas esperanzas que me decía a mí misma: no, termine mi año escolar. A pesar de los prejuicios, en el 2017 me dieron una cita médica. Ya se iba a acercar mi cumpleaños. Mis amigos me celebraron antes de irme para Bogotá. Yo me decía: pero yo no me voy, yo vuelvo. Pero cuando llegué a Bogotá me tomaron un examen de sangre y yo dije: qué tan raro, porque cuando mi abuela me dice que cuando me iban a operar, lo único que hice fue llorar. Todos los malos pensamientos invadieron mi mente. Me operaron el 20 y todo fue un éxito. Los médicos aterrados, yo les agradecí tanto a Dios que me dije a mí misma: estoy tan arrepentida por negarlo, porque me mostró que sí era posible un milagro. Salí a los 15 días del hospital. Era un dolor infernal, pero todo era por un bien. Empecé mis terapias, eran tan dolorosas que lloraba, pero al final vencí. Volví al colegio después de 2 meses y fue mi relato hasta hoy. Me llamo Tamara, nací el 25 de junio del año 2002 en Pereira. Mis padres se llaman Oscar y Lucía. Mi hermana es mayor que yo, se llama Lina. Mi nacimiento fue en la clínica Risaralda, mi niñez fue en el barrio Cuba y mis primeros años de estudio fueron en la institución educativa Juan 23. Tuve una niñez feliz, querida por toda mi familia, y lo mejor es que aún seguimos siendo esa familia feliz y reunida de siempre. Un día mi papá tuvo que irse a trabajar a Venezuela. Yo tenía como 8 años. Me dio muy duro porque era la primera vez que se iba de mi lado. Me hizo mucha falta. Cuando volvió, yo era la niña más feliz del mundo y quería que jamás se fuera de mi lado. Pero no fue así. A los 11 años dejó nuestra hermosa familia por irse a hacer otra con otra señora. Y al tiempo, después nos dijo a mi hermana y a mí que iba a tener otro hijo. Yo me sentí tan mal, eso fue pero tan horrible, mi peor día. Yo imaginé tantas cosas, como si me fuera a dejar de querer, o peor, si me fuera a cambiar por el nuevo hijo que iba a tener. Mi mamá lloraba todos los días y eso era más duro para mí. Aunque yo era solo una niña, me dolía tanto ver a mi mamá así y saber que mi papá no estaba a mi lado y peor, que me iba a cambiar. Ese año fue como el peor de todos. Yo a la edad de 12 años me entregué a los vicios. No soportaba más saber que mi papá no estaba para mí, aunque iba cada 8 días a visitarme. Pero no era lo mismo, yo lo quería todos los días a mi lado. Pasó el tiempo y yo ya aceptaba las cosas. Ya me estaba haciendo a la idea de que ya no iba a volver a tenerlo jamás. Pero también sabía que el bebé no tenía la culpa y cuando lo vi por primera vez sentí algo tan lindo. Ese instante fue tan lindo a pesar de que mi familia y yo sufrimos tanto. También me dolía mucho cuando mi papá lloraba por mi hermana, porque ella decía que él ya no era nuestro papá y que el niño no era nada de nosotras. A mi papá le dolieron mucho esas palabras que mi hermana le había dicho. A mi papá también le dolieron muchísimo, a mí también me dolieron muchísimo. Cuando mis padres se dieron cuenta de lo que yo hacía, lloraron tanto.
Mi papá me pedía perdón porque era por culpa de él que yo me había entregado a este mundo. De las drogas. Yo era una jovencita que solo por dejarme llevar del dolor y de todo lo que había pasado, pero le doy gracias a Dios porque a los 3 años volvió mi papá a la casa. Ahora somos esa familia envidiable y la más feliz. Y claro, con mi hermanito que nos viene a visitar cada 15 días. Y solo le pido a Dios que siempre mantenga a mi familia unida y que cada día mis padres se sientan súper orgullosos de mí. Omaira, nací el 14 de marzo del 2000 en Armenia, Quindío, en el Hospital San Juan de Dios. Cuando estaba en el vientre, estaba sentada hasta los 8 meses y con el dedo meñique en mi boca. Mi madre le dio muy duro mi parto. Cuando nací, era ojiazul, mona y muy pequeña, hermosa. Todas las enfermeras fueron a verme y después fueron a casa con la familia. Era muy dormilona, me encantaba dormir con mi padre. Él tenía el vicio de dormir bajo la axila de mi padre. Yo era la consentida de él. Crecí y nos fuimos a vivir a una finca. Mi familia era muy grande, éramos 4. A mi padre y a mi madre les gustaba vivir en fincas, pero a mí no. Me gustaba mucho vivir en la ciudad, pero me resigné. Tenía ya 12 años, en una finca en Caicedonia, era muy tenebrosa. Tenía un lago y una casa inmensamente grande. A mi padre le tocaba cuidar toda esa finca. Un día fue un amigo de nosotros a pescar, solo sacó un pez y ese pez me lo dio a mí. Ya anocheció y mi madre se puso a organizar ese pez. Le sacó todos sus desperdicios después de organizarlo. Se fue con los desperdicios al lago, los tiró, dejó la taza en una guadua, escuchó unos tipos que estaban pasando sin permiso. Mi padre fue a reclamar que porque estaban ahí sin permiso. Eran ya las 10 de la noche, mi madre y mi hermano y yo nos quedamos en la casa acostados viendo televisión. Mi padre nunca apareció en la casa. Mi madre se desesperó y fue a buscarlo. No lo encontró. Luego fuimos los 3 otra vez a buscarlo y no lo encontramos. Llegaron las 11 y las 12 de la noche y nada. Llamamos a mi familia, tíos, tías, pero ellos vivían en Pereira. Se demoraron mucho en llegar. Entonces llamamos a unos amigos de por ahí, de unas fincas. Ellos llegaron y empezaron a buscarlo todo y lo encontraron muerto, sin camisa y en una pantaloneta. Esos malditos lo mataron. Me mataron al amor de mi vida, al tesoro más grande que yo tenía. Ese fue el peor día de mi vida. Pasaron años y siguen pasando y cada hora, cada día es un sufrimiento para mí. Yo era la consentida de él. Quedamos mi madre, mi hermano y yo, los 3 solos, a vagar, luchando sin mi padre. Nosotros nos fuimos de esa finca, nos fuimos a vivir a Circasia, en un pueblo cerca de Armenia. A mi madre le quedó una pensión por mi padre, de eso nos sosteníamos. Yo empecé a trabajar, tenía 13 años y trabajaba en un almacén para ayudar a la casa y estudiaba en ese colegio. Empecé con una mala amistad, probé la marihuana y me gustó y la seguí consumiendo, cada vez más dosis. Estaba dañando mi vida, pero mi madre no sabía. Mi hermano que vivía acá en Pereira le dijo a mi madre que nos viniéramos a vivir a Pereira. Ella le dijo que sí. Eso fue muy duro para mí, pero de igual forma tocaba. Llegamos a Pereira, una ciudad grande y bonita. Con el apoyo de mi hermano mayor estamos acá, pero seguí consumiendo drogas y cada día era peor. Ya me daba igual donde fumaba hasta que mi madre se dio cuenta y le dio muy duro y me dijo que me iba a llevar a un internado y eso me hizo cambiar de opinión. Me puse a pensar que estaba dañando mi vida con ese vicio y llegó una persona a mi vida que gracias a él cambié total. Dejé eso atrás, dejé mi pasado atrás, llevamos a cumplir 1 año de estar juntos, pero es una relación a escondidas porque es un familiar muy cercano a mi mamá. No sabe y no permite tener algo con él, pero yo soy feliz al lado de él, yo soy otra persona gracias a él. Ya tenemos planes de casarnos cuando yo cumpla los 18 e irnos a Estados Unidos a trabajar, viajar y estar juntos y no separarnos. Mi nombre es Adriana, nací el 7 de septiembre de 1998. Mi madre se llama Margarita, mi papá Rodrigo. Cuando llegué a la vida de mi mamá ya tenía un hijo llamado Breiner. Su papá fue asesinado en Naranjal, Valle. Yo soy de Buga, Valle. Mi hermano, 1 año mayor, era mi mejor compañero. Mi mamá vendía chance y conoció a mi papá, el cual tenía dinero y era dueño de transporte ricos en Buga. Por cosas de la vida mis papás se separaron.
cuando yo tenía 7 años, mi vida se tornó algo diferente. Mi mamá llevó un nuevo hombre a nuestra casa y papá tenía prohibido ir a la casa. Casi no nos podíamos ver. Mi mamá trabajaba en un puesto de comidas rápidas y yo cuidaba de mi hermano mayor, que aunque era más grande, era más humilde y yo creí que era más inofensivo. Mamá tuvo otros 2 hijos, Mario y Liliana, hijos de alguien a quien yo nunca toleré. Las discusiones nos sacaban de quicio. A la edad de 10 años, mi papá falleció y todo tomó un rumbo diferente. Ya no podía ser igual. Me volví agresiva y rebelde. Cuidaba a mis 3 hermanos y nuestro padrastro llegaba borracho a golpear a mamá. Mientras nos encerrábamos en una pieza para que no nos dañara, veíamos debajo de la puerta como ese hombre le rompía la cara a nuestra mamá. Después de muchas humillaciones, mi mamá se negaba a dejarlo y yo no lo aceptaba. Un día me armé de valor y me levanté de la cama, saqué una tabla y le golpeé a la cabeza para que dejara a mi mamá, lo cual funcionó. Pero mi mamá lo eligió a él y a mis 13 años salí de mi casa, empujada y golpeada por mi madre, sin ninguna posesión, solo la ropa que llevaba puesta. Con ayuda de una vecina me fui a vivir a Yali, Antioquia, y viví en una finca de su familia alimentando a los trabajadores. Pasaron los meses y cuando cumplí 4 meses de vivir en ese lugar, me llamó una tía, Ángela, la cual me convenció de venir a estudiar a Pereira. Lo pensé muy poco y lo hice. Al llegar a Pereira en 2014, no pude estudiar porque mi mamá se negó a enviar mis papeles. Así que me puse a trabajar en el hotel comercial con permiso de mi tía, en un restaurante en el 2015. Volví a estudiar, entré al Hugo Ángel Jaramillo y conocí a Juan, a quien cambió mi vida. Su familia se llenó de amor y me trató como mi propia familia lo hacía. Con profesiones por parte de mi abuela, mi tío Julio me golpeó y jamás entendí por qué. Entonces llegué donde Juan y me dijeron que me quedara con ellos. Fue el 7 de diciembre del 2015 y desde entonces vivo con ellos. Iván y Juan son unas grandes personas. Juan es muy importante para mí y nunca me dejó sola. Iván es sin duda mi única amiga, mi hermana, y la cuido porque la quiero. Lidiamos con algunos problemas, pero somos una familia. Y aunque mi familia se ha perdido muchos años y muchas cosas, tengo personas que me apoyan y me alimentan a salir adelante, como doña Estrella, la mamá de Juan, que se ha convertido en una madre para mí. La carencia de algunas cosas me enseñó a valorar los detalles más pequeños. Mi nombre es Doya, nací el 14 de junio del 2001. Era un sábado por la noche. Tengo 2 hermanos llamados Jairo y Julio y una hermana llamada Luisa. Éramos muy traviesos, vivíamos con mi mamá y mi papá. Vivíamos en 2 quebradas en el campestre. A los años fuimos creciendo y a los 5 años de mi vida mi mamá asesinó a mi padre. Eso para nosotros fue desastroso. Al tiempo nos mudamos al parque industrial. En el 2007, a los días conocí a personas agradables y empezamos una vida nueva. Mi madre abuela, que se llamaba Diana, y mi abuelo Joaquín, ellos se harían cargo de nosotros, ya que mi supuesta madre estaría en la cárcel. En el 2012 fue un año increíble. Estábamos en familia y amigos, ya que mi mamá es jodida en el estudio. Ella esperaba lo mejor de nosotros, ya que hemos tenido varios problemas. En los años, yo y mis hermanos íbamos súper bien en el colegio, hasta que nos llegó una noticia súper fuerte. Unos exámenes de mi mamá abuela le dijeron que tenía cáncer. En ese momento pensé muchas cosas tristes, me deprimí demasiado y mis hermanos igual. Varias personas nos dijeron que le ayudáramos demasiado con el oficio, vueltas con medicina, y nosotros pilas con mi madre a cuidarla. Después de los días llegaron unos familiares de Estados Unidos, la pasamos re chévere, con todos en familia, paseamos, jugamos, nos tomamos fotos y en el tiempo, ese diciembre, le dimos gracias a Dios por un día y un año más de vida. Y en este año, pues hemos tenido momentos duros, pero todavía seguimos en pie.
Me llamo Catalina. Nací el 4 de marzo del 2001 en Bello, Antioquia. Mis padres se llaman Mafe y Gabriel. Tengo 2 hermanas que se llaman Irma y Azucena. Después de un año que nací, me vine a vivir a Pereira con mis padres y mis hermanas. Nunca tuve un recuerdo lindo con mis padres, como ir de paseo, cine y cosas así, porque mi padre es alcohólico y mi mamá no tenía tiempo. Siempre peleaban o lastimosamente mi papá le pegaba a mi mamá. Al pasar los años, mi mamá se cansó y dejó a mi papá. Yo tenía 10 años cuando pasó eso. Mi papá se fue a vivir a Medellín y mi mamá se quedó acá en Pereira. Pasaron los meses y mi mamá se enamoró de un señor. Pensé que era una buena persona, pero no fue así. Él tenía una finca en Tuluá, Valle, y le dijo a mi mamá que fuera a vivir con él. Yo no quería irme, no quería dejar a mi familia, pero me llevaron a las malas. Me fui a vivir en una finca, pero al pasar el tiempo estaba más y más aburrida de vivir allá. Para poder ir a estudiar tenía que caminar 20 minutos, me levantaba a las 4:30 am para tener tiempo de organizarme. Duré 3 años en la misma rutina. Un día mi mamá me pegó en la espalda con la mano y se me hinchó mucho. Yo estaba muy asustada de ver mi espalda así, pero bueno, seguí viviendo así. A los días pasó algo que es muy personal. Pasó eso y le conté a mi abuela y a mi mamá, pero mi mamá no me creyó. Tuve un problema con mi mamá por eso y le dije, él o yo. Lastimosamente escuché él. Empaqué mis maletas y me vine a vivir con mi abuela. Me llevaron al hospital, me hicieron exámenes y como me bañaba tan temprano, el médico me dijo que estaba perdiendo un pulmón. Gracias a Dios me hicieron tratamientos y no lo perdí. Me siento sola, mis papás me han dejado, desearía que mi vida no hubiese sido así, pero así lo quiso Dios. Vivo muy agradecida con mis abuelos por el techo y la comida que nunca me faltan, pero cuando necesito un abrazo o un consejo, o me ven mal o no recibo ánimos ni de mi propia familia. He vivido estos años así. Es muy duro ver mis primos en las fechas especiales con sus papás y yo sola sin ellos. Mis hermanas tienen marido y las 2 tienen bebés. Es duro ver cómo en Navidad abren sus regalos en familia y yo sola, viéndolas. Gracias a Dios conocí un hombre maravilloso en diciembre del año pasado. El 22 de diciembre del 2016 me pidió que fuera su novia. Desde ese día tuve la felicidad que hace mucho tiempo buscaba, que mi familia no me dio. He sido un apoyo incondicional estos 6 meses y 18 días. El 23 de enero fue el peor día de mi vida. Mi abuelita se murió, no podía creerlo. Cada día la extraño. Han sido demasiado duros estos 5 meses sin ella. Y el único que me ha dado ánimos para superar este dolor fue mi novio. No me ha dejado sola ni un minuto. Cada día le pido a Dios que nos mantenga unidos. Me ha demostrado que me ama, que me apoya en todo momento, que siempre puedo contar con él. Aunque nos llevamos mucho, es el amor de mi vida, con el único que quiero estar, si Dios lo permite, por el resto de mi vida. Tengo mucho dolor en mi alma y corazón, mucho rencor hacia una persona, pero sé que Dios va a estar conmigo y a esa persona va a pagar lo que me hizo. Siempre he querido estoy orgullosa de ti, de mi familia, mis padres, pero el único que me lo ha dicho es mi novio. Hace varios meses estaba tan decepcionada, aburrida, con depresión, me cortaba y metía a vicio. Gracias a Dios salí de eso desde que llegó Romeo y ha sido una gran bendición en mi vida. Ana, el 13 de abril del año 2000 mi mamá se encontraba durmiendo con mi hermano y conmigo. Mi abuelo y mi abuela se habían ido a pasear, por lo tanto mamá estaba sola con nosotros. Esa noche estaba causándole dolores a mamá en su pancita, pues ya quería salir para poder conocer el amor de mi vida. Así que se levantó rápidamente a la madrugada, siendo más o menos las 3 de la mañana. El teléfono público más cercano quedaba al frente de la que sería mi próxima escuela. Se dirigió allí siendo de noche. Llamó a mi tía a contarle de los dolores que obviamente nunca quise causarle y ella dijo que no se preocupara, que fuera a la clínica, pues estaría allí ella primero para pagarle el taxi, ya que mi mamá no tenía mucho dinero. Pues así fue. El 14 de agosto del 2000 nací yo. Mi nombre es Ana, nombre puesto por mi tía. Nací a las 6 de la mañana, 3 años después de mi hermano Camilo. Somos de la misma mamá y del mismo papá. El amor más grande de mi vida se llama Lucy. Seríamos hermanitas por apellido. Mi abuelo se llama Robert, mi abuela se llama Lili y son 3 hermanos. Mi tío Pablo, mi tía María y mi mamá. Desde niños, a mi hermano y a mí nos cuidó mi abuela, pues mamá debía trabajar y papá solo estuvo hasta mis 3 años. Y la verdad, él nunca nos dejó, pero mamá no podía estar con alguien que maltratara a sus niños y que mucho menos a ella.
así que decidió dejarlo y nos quedamos con mis abuelos. Siempre fui lo que mi abuelo más amaba y consentía. Recuerdo que siempre me defendía de mamá y en varias ocasiones las palmadas y correazos le caían a él. Mi abuelo me enseñó muchas cosas, una de ellas fue silbar. Mi abuelo me sacaba mucho y me contaba muchas historias. Siempre me recogía de la escuela en las tardes, nunca fui de problemas. Cuando estaba en primero nos tocó mudarnos porque mi abuela vendió la casa y se fue a Manizales, donde toda la familia. Entonces mamá es la de todo. Nunca nos ha faltado nada, pues mamá decidió trabajar con niños en la casa y como estábamos tan pequeños, pensó que sería buena idea no alejarse más cuando no había quien nos cuidara. Mamá me disfrazó solo 3 veces, de muñeca, de ratona y de bailarina. Siempre he sido su princesa y también siempre me ha dicho que merezco lo mejor y que ha tratado de dármelo y estoy segura que ha sido así. Cuando estaba en séptimo empecé a preocuparme por mi físico, por cómo me veía. Recuerdo que fue porque un niño se fijó en mí. Desde entonces trato de estar lo más bella que pueda sentirme. Nunca fui de tener muchos amigos, pues era difícil entablar una relación con otras personas. No me considero mala persona, no soy egoísta ni engreída, no me gusta la mentira y me gusta la gente alegre. Lastimosamente el primer año que perdí fue ese, séptimo, fue por no cumplir lo que debía, por preocuparme por otras cosas que serían pasajeras. Pero que iba a saberlo, apenas tenía 11 y nada me preocupaba, solo verme bien, según yo. Siempre me enamoraba muy fácil de los niños y me gustaba compartir con ellos. Mi primer novio se llamaba Sandro. Nos quisimos mucho, pero éramos muy inmaduros para entender tantas cosas. Le agradezco que haya estado en mi vida. La primera amiga que tuve se llamaba Alicia. Nos amábamos, aunque siempre fue un poco rara con su religión. Las cosas en casa seguían normal, a veces problemas, otras veces armonía, así y así. Mamá siempre me ha aconsejado y ha estado ahí para mí. En el 2015, a un mes de cumplir 15, conocí a Carlos. Él hacía servicio social en mi colegio anterior. Él siempre estaba en la cafetería y ahí nos conocimos. El día de mis 15 años recuerdo que fue a verme por primera vez y ahí empezó todo. Carlos fue todo en mi vida, toda su vida y su tiempo me lo dio a mí. No tengo las palabras para expresar todo lo que significó para mí. Hubo problemas, hubo infinitas alegrías, era una cosa inexplicable, pero aún así a veces me mentía, le gustaba fumar y había estado con otras mujeres. Yo nunca fumé y nunca lo he hecho. Así que no fue solo conocerlo, sino también conocerme y aprender tantas cosas. Su mamá cosía, su papá estaba en otro país y su padrastro era dueño de un taller y tenía un hermanito, Steven, hermoso, de 4 años. Siempre fue una excelente familia. Carlos amaba el fútbol y siempre que podía iba y lo veía jugar. La Semana Santa del 2016 nos fuimos para donde la abuela en el valle. Fueron 3 días maravillosos donde compartí con todos ellos. Conocí muchos lugares y él me cuidaba como si yo fuera todo en su vida. Él me consentía y me llevaba a todos los caprichos. Y bueno, sigue siendo un tema sensible para mí. Así que no hablo mucho de ello. Aún tengo momentos de mucha tristeza, aunque nadie se los cuento. No me gusta que la gente me vea mal y odio inspirar lástima. A los 7 meses de noviazgo con él me corté el cabello a los hombros. Quise hacerlo. Recuerdo lágrimas en mi rostro al tener toda una cola de cabello en mi mano. Al principio mi mamá y él no se la llevaron bien. Mamá era muy estricta, pero la comprendo y le agradezco. Ella debía cuidarme. En diciembre del año pasado, él me llegó con la noticia de que el papá iba a llevárselo. Estuvimos juntos antes de Año Nuevo. Esa Navidad él estuvo con su familia y yo con la mía. Volvimos a vernos el 3 de enero de este año y por tantas cosas acumuladas y por mentiras lo dejé. Me acuerdo que lloro como nunca. Yo nunca quise dejarlo, pero a veces es mejor dejar que algunas cosas se acaben para que otras mejores comiencen. Y así fue. Una semana antes de entrar al nuevo colegio, se fue para España, nunca lo volví a ver.
Lo único que sé es que está en Bélgica. Espero que esté muy bien y le deseo lo mejor del mundo, porque se lo merece. Y por último, y no tan importante, normalmente siempre me llevaba rosas, flores, así estuviera lloviendo o así estuviera haciendo calor. Así yo le dijera que no quería verlo, las dejaba en la puerta. Él sabía que yo amaba las rosas. Hace 3 meses tengo una rosa en el pie, en honor a todas esas rosas, en honor a él. En el 2009 murió mi abuelo, en el 2016 murió mi prima. Han sido pérdidas muy duras en mi vida, pues fueron personas a las que amé. Este año ha sido muy diferente, mi vida dio un giro muy grande. Entré a un nuevo colegio, ahora puedo tal vez decirlo, tengo amigos. No ha sido fácil, pero dicen que si es difícil, vas por el camino correcto. Así voy hasta ahora. A veces pienso que no quiero estar más acá. Sé que hay personas buenas, una de ellas es mi mamá. Esa mujer es lo mejor de mi vida, pero hay personas que solo están para hacerle mal a otra. Hay personas que van por ahí haciéndole mal a otras, pero a veces también pienso que estoy acá para hacer algo por los demás, para ayudar. Mi nombre es Ana y quisiera conocer la luna. Mi sueño, como el de todos, no es tener plata, es poder ayudar a otros. Mi sueño es ser médica y veterinaria. Amo los animales, amo la naturaleza y amo bailar. Nací el 8 de mayo en el 2000, en el Hospital San Jorge a las 8 a.m. Mi madre es Susana, una madre que ha guerreado por la vida de mis 2 hermanos, Juan y Kelly. Mi padre estaba prestando servicio militar en el momento de mi nacimiento. Él se llama Jairo. A él desde muy pequeño le gustó más el trabajo y la supervivencia que su estudio. A los días de nacido fui llevado al barrio El Triunfo, en el que pasé mi infancia con mis padres cuando estaban juntos. Mis hermanos y amigos, desde que se pasaron mis padres, he seguido viviendo en el Parque Industrial y El Triunfo. Soy la unión de ellos. Cuando tenía 3 años viví en Málaga. A mis 6 años estudié en la escuela de Málaga. A mis 5 años aprendí a leer por mi propia cuenta. Por lo que en esos tiempos a mi madre le tocaba duro para sostenerme a mí y a mis hermanos. Mi madre fue muy agresiva con nosotros por muy largo tiempo. Cuando estaba en primaria, todos esos años casi siempre quedaba de primero y me ganaba bastantes premios. Por lo que mi buen rendimiento en esa temporada tuve muchos accidentes con mi cuerpo. Mantenía los brazos quebrados o fracturados. Me dio viruela. Me picó el dengue y duré tiempo con las plaquetas bajas. Por lo tanto, perdí 1 año de estudio por cuidados médicos. Mi padre desde eso, cuando pedía permiso, mi madre me cuidaba mientras trabajaba. Y aunque era una situación complicada, me pude parar de esa. Volví al colegio, me gané los primeros puestos hasta el grado 6º. Un día me tocó hablar con el presidente Santos y así representar a mi colegio, para que hiciera bastantes ajustes al colegio. Nunca respondió. Seguí con mis propios medios, por mis propios talentos. Uno es el fútbol. Con este deporte tuve muy buena experiencias y premios. Incluso pensé en sacar a mi familia adelante con este deporte. No lo logré porque me partí un pie en una temporada de juego. Por mucho tiempo mi familia y yo sobrevivimos con el dinero que le quedaba a mi padre para mis algos. Con eso pagaba el arriendo mientras mi madre conseguía lo que podía para alimentar 3 bocas. Mi hermano se fue por el arte de la barbería. Triunfó. Y aunque pudimos establecer un poco más de economía, igual teníamos que irnos para el colegio sin comer. Todo por sacar a mi familia adelante en secundaria. En 7º tuve un periodo en el que me tocó salir de estudiar para ir a trabajar a lugares estúpidos, para poder darles de comer a mi familia. Tuve trabajos en ese tiempo como ir a la galería, mi primer trabajo, pues no encontraba más oportunidades. Después de que sentía que mi espalda no podía más de cargar tanto material pesado, cambié a construcción. Sé que no fue buena decisión, pero lo necesitaba. Duré un buen tiempo trabajando en ello, pudiendo sostener mi querida familia.
Cuando se me acabó este camello, busqué la última posibilidad, que era coger café. Cuando trabajaba, mi vida solo era trabajo, hasta que Dios nos bendijo y mi hermano mediano se volvió barbero profesional. Mi hermana se casó con un buen tipo y tuve un buen descanso para poder volver a estudiar. Nuestras vidas desde ese momento cambiaron, aunque los problemas nunca faltan. La vida ha querido tirarme el abismo, pero no me he dejado caer. Siempre busco la manera de proteger a mi familia. Todos los 12 años hasta hoy estudié con juicio para tener buen rendimiento. Pero también hubo un momento donde tantas cosas, estrés y problemas en mi cabeza no me llevaron a otra salida sino probar el cáñamo, al que me encontré atraído y me hace sentir relajado, sin estrés ni problemas. La experiencia que tuve no fue muy buena, pero pude pensar con cabeza fría y mejorar nuestra economía. No salió bien todo. Este año se derrumbaron muchas cosas. Mi hermana y su familia se fueron para Chile. Mi hermano se fue a vivir con una mujer y yo quedé solo con la obligación mía, la de mi madre y mi querida abuela. Pasé el año tan desesperado que caí profundo en el cáñamo, pero no me dejé agarrar. Estuve pensando muy bien en un cuarto oscuro, que si yo no hago nada por mí y la poca familia que me queda, volveré a caer en ese mundo de desgracia y pobreza. Pensé y hablé con mi hermano para que me enseñara su arte mientras estudio. Me dio su mano, me enseñó, profesionó y salió listo para tener otro arte. Con este logró dejarle a mi madre y abuela algo de comer. En todo este año me ha ido bien. Sigo dando lo mejor aunque fume mi smog. Estudio, trabajo en la barbería sin matarme tanto. No tengo mucho tiempo libre. Yo siempre he estado solo y solo puedo seguir adelante. Con mi talento he descubierto que son la barbería y cantar en momentos. La vida ha sido dura para mí, pero con todo mi positivismo y amor lograré salir adelante. Digo, nunca mirar los ojos del pasado que ha arrebatado un buen rato de mi tiempo. Mi nombre es Joshua. Silvana. Todo empezó el 26 de febrero del 2001, en un pueblo cercano a Pereira llamado Marsella. Allí nació Silvana, rodeada de unas mujeres berracas y luchadoras. Silvana nació con un problema físico que no era muy común en ese tiempo. El padre de ella se fue lejos y no quería estar con ella. La rechazó porque nació con ese problema físico. Su madre, una joven de 21 años que no sabía casi de la vida y de lo que pasaba, sacó la valentía para salir adelante con su hija. Al pasar el tiempo, la niña se sometía a varias operaciones para mejorar su físico. La madre pedía dinero, hacía rifas, trabajaba en casas de familia para darle lo mejor a ella. Al pasar los años, Silvana entró a la escuela, ilusionada porque quería conocer muchos amigos. Pero el primer día que cruzó por esa puerta iba a ver todo lo malo que es ser humano y la vida. Comenzó su vida con inseguridades de sí misma y con miedos, ya que los niños la alejaban, le decían que era un monstruo, que era fea, que no merecía vivir, que nadie se iba a fijar en ella. Le pegaban. Los profesores no hacían nada y la madre tampoco, ni le ponía cuidado, le daba igual. La única que la apoyaba era su abuela, la que le daba amor y cariño porque su mamá no lo hacía, ya que había conocido un hombre que había llenado un vacío que le dejó su papá. Lo que no sabía era que a Silvana nunca le agradó ese tipo, porque le hacía cosas que no eran debidas, como hacer cosas de pareja. Y a Silvana nunca le agradó eso. Nadie lo sabía y nadie sabía lo que ocurría con ella, solo decían que esa niña tan grosera, tan rebelde, tan deprimida,
pero no sabían por qué ella se comportaba así. Ella solo pensaba en irse de este mundo. Muchas veces atentó contra su vida porque no tenía el amor, atención de una madre ni de un padre. Solo le pedía a Dios una cosa, que nunca la dejara sola y que le diera muchas ganas de vivir. Su madre la trataba mal, le decía que ella llamaba la atención, que no valía nada para ella, que por qué la tuvo, palabras que nunca olvidarán. Su abuela era su gran motor, el único apoyo que ella tenía, el único amor, el abrazo y el beso más amoroso que ella recibía, el único amor que recibió en su infancia. Ella veía el amor que le daban a sus hermanos y cómo la excluían a ella. Silvana veía y vivía con una familia a la que no pertenecía. Ella no sabía qué hacer, si vivir o morir. Problemas en la casa, en el colegio, con ella misma. Solo veía una solución que era la muerte. Pero ella se acordaba de lo que le decía su abuela y su pensamiento cambiaba, le daba motivación. Y así transcurrió mucho tiempo. La madre se dio cuenta de lo que le hacía el esposo a Silvana. Ese día comenzó otra vida para Silvana. Bueno, su madre sigue con él. A ella no le importa porque lo importante es el amor y la atención de su madre. Pero el padrastro la odia. Le hace la vida imposible a Silvana, pero no importa. Ella saldrá adelante con su madre. Tiene un sueño, que es ser cirujana para ayudar y operar niños como ella, con ese problema físico, ya que algunos niños no tienen los recursos para una operación. También sueña con crear una fundación para personas que necesitan orientación y ayuda, y todo lo que un día ella necesitó y no tuvo. Mi nombre es Daniel. Nací el 13 de octubre de 1999 en Pereira. Mi madre se llama Sofía, aunque en realidad mi madre es mi gran abuela, que fue la que me crió, ya que mi mamá nos abandonó a mi hermana Valeria y a mí. Mi padre es mi abuelo, porque este es el momento que todavía no lo conozco. De pequeño me gustaba bailar mucho, bueno, todavía. Estudié en el colegio Ciudad Boquía hasta el grado tercero. De ahí me pasé a la institución Hugo Ángel Jaramillo en el 2011. Gracias a Dios me encontré unos buenos maestros que me ayudaban y me apoyaron en todo. Cuando pasé a bachiller me encontré con una gran experiencia que fue mostrar mi talento de baile, que fue gracias a mi tía Viviana, que es una gran bailarina. Por mucho tiempo me guardé el secreto de ser gay, ya que me da miedo del qué dirá la gente y cómo lo iba a tomar mi familia. Un día, al levantarme, decidí decirle a mi hermana que yo tenía un novio por el que yo quería vivir y amarlo. Pero tristemente no me aceptaron en ese momento. La gente me juzgaba, me criticaba, pero desde esa misma mañana decidí tener una gran autoestima, aunque todavía todo el mundo no sabía. Pero cuando pasaba por los pasillos del Hugo Ángel me gritaban galleta, pero nunca me sentí mal, ni mucho menos me arrepentía de lo que soy. Poco a poco fueron creciendo muchos problemas. Tenía mi forma de ser, pero cada día me sentía bien como era. Un día me fui sin permiso para donde una amiga con mi hermanastro y desgraciadamente tuve un accidente y me partí un diente, una mano y me descompuse el pie izquierdo. Mi actitud siempre ha sido grosera, rebelde y caprichosa. Por lo tanto he tenido dificultades en el colegio y con mi familia. Siempre lo he querido cambiar. Poco a poco mi vida tuvo cambios y pensamientos extraordinarios, como el de ser una mujer, que es algo muy imposible. Hoy en día lo he estado logrando ya que he tenido cambios en mi vida personal. He decidido estar en la vida loca y dura de ser una chica trans. Mi familia me acepta como soy, pero no faltan las dificultades. A veces los desprecios y las opiniones contra mí, pero nada de eso me ha importado para ser lo que soy. Siempre he pensado, ¿cómo será el día que mi madre, abuela, se muera? Por ella es la que me apoya, porque ella es la que me apoya. Escucha mis problemas y me da consejos para poder seguir adelante. En este momento me encuentro en grado 9, a 2 años de graduarme, el sueño de toda mi vida. Todavía me encuentro en la institución Hugo Ángel Jaramillo, donde siempre he tenido el apoyo de la rectora, a quien agradezco infinitamente todas las oportunidades que me brinda. Bueno, esto es un poco de mi historia de vida. No es todo, ya que tengo muchos secretos que he decidido llevarme a la tumba. Michael. Bueno, pues cuando mi madre quedó embarazada, mi padre creyó que no era hijo de él y se separaron.
Vivíamos en Samaria 2. Mi hermano Hernán nos llevaba al colegio a Edward y a mí. Mi hermanita no había nacido. Mis otros dos hermanos ya con la mayoría de edad, con una actitud positiva para buscar trabajo y salir adelante. Mi madre trabajaba de 7 de la mañana a 8 p.m. El tiempo pasaba y todo normal. Mis dos hermanos encontraron trabajo y muchas amistades. Todo transcurría bien, sin problema alguno. Nos iba muy bien en la escuela, no perdíamos materias. En el tiempo libre íbamos a jugar fútbol con nuestros amigos. O si no, nos quedábamos en la cuadra jugando cualquier cosa. Al pasar del tiempo, mi hermosa hermanita nació. Todavía vivíamos en Samaria. Mi madre estuvo sin trabajar un tiempo. El padre de mi hermanita ya vivía con nosotros y también nos ayudaba en el hogar. Nos fuimos a vivir a la 15 con ayuda de mis hermanos y el padre de mi hermana. Vivíamos perfectamente. Más tarde empezaron problemas en el hogar. Mis hermanos conocieron muchos vicios. Ya las cosas en la casa cambiaron. Mi madre nunca pensaba que iba a suceder. Ellos, con la ansiedad de consumir a lo que se le llamaba azúcar, robaban al padre de mi hermana las herramientas de trabajo. Eso a él no le gustó. Ellos se recuperaban de eso. Volvían a caer. Llegaban a donde mi madre a pedirle otra oportunidad. Las madres, como siempre de bellas, los dejaban volver. Ellos nunca valoraban las tantas oportunidades que se les daba. Ya después de tantos conflictos, ellos se fueron de la casa. A nosotros se nos dio la oportunidad de parar un ranchito por la avenida del Río. Vivimos ahí humildemente, pero después el Estado nos lo tumbó. Nosotros teníamos unos familiares que vivían en la escuelita Jaime Salazar Robledo. Ahí mismo nos acomodamos nosotros, la que ya fue destruida. Hernán, Edward y yo estudiábamos. Mi hermanita con mi madre. Más adelante a Hernán no le gustó estudiar más. Y pues como éramos muy niños, no éramos capaces de ir al colegio solos. Por lo cual perdimos ese año de escuela. Mi hermano se dedicó a buscar trabajo para colaborarle a mi hermana. Lastimosamente conoció a la marihuana. Le quedó gustando y más dolor dentro de mi madre. Todo proseguía tal cual iban las cosas. Tras la situación, a mi madre le tocó mandar a mi hermanita para donde los padrinos, por el hecho de haberse separado del papá de ella, mientras nosotros, de pasada, donde una amiga de mi madre. Gracias a esa amiga de mi madre, pudo conseguir trabajo. Ya nos acomodamos en el barrio Santa Elena. Mis hermanos volvían a buscar a mi madre. Ella, con el corazón roto, hizo la forma de mandarlos para Medellín, donde el padre. Nosotros ya ubicados, los tres en el colegio Jesús de la Buena Esperanza. Hernán trabajando, mi madre también, mi hermano y yo cuidando de mi hermanita hasta que llegaran. A pesar de todo, nos seguía yendo bien en el colegio. A pesar de que vivíamos al lado de una olla, como éramos muy niños, no nos interesábamos en las drogas, más bien en salir con mi hermanita al parque a jugar parkour, jugar fútbol o ver TV. Pasó el tiempo y ya solo volvió Jairo, lastimosamente. Mario se quedó tirado en la heroína, viviendo en los puentes, una persona que a pesar de los problemas nunca busca a mi madre para nada. En cambio Jairo, de conchudo, se recupera y vuelve y se la comete. Mi madre, aburrida de ver lo que pasaba, llegó a la conclusión de irnos a vivir al parque industrial, donde con felicidad nos pudo matricular en el Hugo Ángel Jaramillo, para habernos ido bien en el colegio anterior. Éramos recién llegados, conocimos amistades, seguimos yendo a los tres al colegio junticos. Mi hermano Héctor ya nos pagaba el arrendo. A Steven no le gustaba mucho salir, más que todo ver TV y cuidar a mi hermanita. En cambio a mí, salir a jugar fútbol o salir con mis amigos por ahí. El tiempo pasó y ya supimos dónde quedaba la olla. Allí conocimos muchas cosas. Ya muy jóvenes quisimos probar la marihuana. Lastimosamente nos gustó. La seguimos consumiendo por culpa de nosotros. Empezamos a hacer repelentes con mi hermanita. Sin embargo, mi madre y Hernán ponían a la orden
el orden en la casa. Nosotros continuamos con eso. Mi madre se dio cuenta y con todo el dolor en el alma tuvimos que hablar entre todos y aclarar las cosas. Más adelante mi madre, confusa y triste, mi madre temía de que nosotros en esas consecuencias le hiciéramos algún daño a mi hermanita. Llegó al punto de volver a mandar a Sofía para donde los padrinos. A mi hermano Hernán se le había acabado el trabajo, por lo cual no podía pagar el arrendo. Llegó a la conclusión de irse para Medellín y desde allá colaborarle con algo a mi madre. El tiempo pasó y a mi hermana la matricularon en donde estaba viviendo mi hermano Hernán. No hizo nada en Medellín y ahora está en Brasil. Con ayuda de Dios, ayudándole a mamá poco a poco en el parque industrial. Era muy caro el arrendo para pagarlo ella sola. Llegamos al punto de buscar algo más barato y ahora estamos viviendo en Pedregales. Vemos a mi hermanita solo los fines de semana. Hoy me siento arrepentido por mis malos actos, por lo cual mi sueño es hacer felices a mi madre y a mi hermanita, terminando mis estudios y hacer una carrera universitaria para ponerlas a vivir como se lo merecen. Mi nombre es Roseta, nací en 1997, el 4 de diciembre en el Hospital Los Rosales. Mi madre al tenerme tuvo serios problemas para poder sacar esta masita tan pequeña, ya que el cordón umbilical venía enredado al cuello, el cual no permitía que me llegara oxígeno suficiente. Nací por cesárea, ya que era tan complicado tener un parto normal porque el tiempo se agotaba y podría morir. Al sacarme tenía un color morado, me tuvieron en incubadora una semana y luego fui dada de alta. Hoy en día ese problema ha causado otro problema en mí, pero igual tengo que desafiarlo. Bueno, saliéndonos un poco sobre lo hablado, vivo con mi padre, mi madre y mi hermano. La convivencia con mi hermano no me la llevo muy bien, ya que es un machista y le gusta que le den todo a la mano. No le gusta hacer aseo, causa problemas porque le toca hacer cualquier cosa. Mis papás lo comprenden, ya que con el alegar se va incrementando más problemas, pero ya mantengo en contra de eso. Y aún así, yo soy la que la mayor parte del tiempo que debería invertir en mi estudio lo saco para conseguir las normas en mi casa. Es injusto porque mi hermano no está estudiando y a todo le saca una excusa, mientras yo, por tratar de ser tan común, de alegar y poner problema por todo, solo lo hago. Soy estudiante de secundaria que quisiera entrar a estudiar música. Es lo que siempre he deseado. Hago todo lo que puedo. Mis padres son muy trabajadores. Mi madre es empleada doméstica y mi padre es desempleado. Debido a que la fábrica se quebró y fue robada, él solo luchaba para obtener algo de esa fábrica por el trabajo hecho en 40 años, pero al parecer las posibilidades cada vez se agotaban más. Los ladrones los dejaron sin nada y sobrevivimos con una artesanía de botellas que yo le ayudo a hacer. Claro, y con lo que mi madre hace. Mi sueño es ser una banda sinfónica o dirigirla. Depender de algo que me apasiona y sentirme satisfecha con lo que hago. Mi pensar no es salir del colegio y trabajar. Quiero seguir estudiando hasta poder quedar con un conocimiento elevado. La situación en mi familia a veces se destabiliza, ya que las necesidades no dan espera. Mi madre toda la vida ha trabajado en casa de familia. Hemos recibido humillaciones y hemos tenido que desalojar las viviendas por falta de pago. Vivo en una casa que no tiene divisiones de cuartos, es un salón y todas nuestras cosas están en un lugar puesto organizaditas. Mi problema desde que nací no se sabe qué es. Lo ha investigado la mejor psicóloga de Pereira. Este problema se dice que es epilepsia,
pero me he hecho exámenes de todo y no da ningún resultado, exámenes de 24 horas y tampoco sale nada. Estos ataques me dan más cuando el estrés es absoluto y esté muy presionada. Me da miedo que esto cause problemas al recorrido de mi vida, ya que podría ponerme más lento mi desarrollo como para depender de mí misma. Todos los días pienso o hago cosas para posponerlas, como tocar guitarra, buscar sobre historia. Este problema afecta más que todo a las matemáticas. Soy buena como materia de colegio, pero para desarrollarla se me hace difícil. Hasta el momento no se ha descubierto nada. Sigo sin saber qué tengo. Esto nadie lo sabe. Solo el que está leyendo esto. Me gusta ser reservada con ese tipo de cosas. Hoy en día sigo y hago cosas como cualquier persona y trato que este problema no me afecte en nada. Quisiera ser tratada como alguien común, sin ninguna diferencia, por eso lo reservo. Yo, Marco, nací el 23 de noviembre de 2001 en Pereira, Risaralda, Clínica Risaralda, a las 4 de la tarde. Mis padres son Juana y Álvaro. Mi parto fue de manera natural, pesé 2.800 gramos, algo bajo el peso promedio, por lo cual podría decir que nací desnutrido. Lo más relevante es que mi madre queda en embarazo cuando ella tenía 15 años. Algo desilusionante para mis abuelos. Cuando mi padre se da cuenta que mi mamá está en embarazo, la deja a su suerte, dejando a mi madre con una gran responsabilidad. Mis abuelos al principio no estaban de acuerdo y con el pasar del tiempo empezaron a aceptar la cruel y triste realidad, ya que en ese tiempo vivían en una finca ubicada en Combia. Cuando yo nazco, mi madre se ve obligada a sacarme con ropa de niña, ya que no estaba preparada para mi nacimiento. Mis abuelos son oriundos de Río Sucio, Caldas, los cuales por motivos de la violencia que vivía el pueblo tuvieron que venirse para Pereira. Ellos son Blanca y Libardo. De ese matrimonio salen 3 hijas, la mayor Cecilia, la segunda es Juana, la tercera Camila y la cuarta Soledad, la cual muere a causa de un tiroteo en Cuba. Tenía 8 años. Una vez cumplida la dieta de mi mamá, mi abuela ya le tenía un trabajo. Mi abuela le decía: tú te buscaste este problema, ahora soluciónalo. Mi mamá trabajaba interna, solo tenía permiso cada mes, el cual aprovechaba para irme a ver. Mis tías eran las que me cuidaban, llegando al punto en el que le decía mamá a mi tía Camila. Ya cumplidos los 3 años nos fuimos a vivir al parque industrial. Me inscribieron a la guardería de ositos navegantes. Mi profesora era Victoria Alzate. Allí conocí a varios de mis compañeros, los cuales conozco hoy en día. Una vez terminada la etapa de la guardería, llegó el año preescolar, el cual lo cursé en Ciudad Boquía. Una experiencia inolvidable que tuve a mi primera novia, Mía, la niña más linda del grado Transición 1. Era la envidia de mis compañeros. Una vez graduado de preescolar, sigo mis estudios en el INEM Felipe Pérez. Estuve allí desde primero hasta el grado 7º, 6 años inolvidables. Fue allí en donde conocí a muchos amigos. Estuve en varios cursos de literatura, pues ese es mi fuerte. Tengo 2 hermanos, Jesús y Jairo, mis grandes inspiraciones para salir adelante. Soy Marco, tengo 15 años y estudio en el Hugo Ángel Jaramillo.